Welcome. ¿Qué pasa, mis panas? En este vídeo nos vamos a adentrar en el misterioso mundo de las trufas mágicas. Os vamos a contar todo lo relacionado sobre estos misteriosos hongos y cómo se comercializan en Ámsterdam. Va a ser súper interesante, así que quedaos hasta el final del vídeo. ¡Let's go! En el vídeo vamos a hablar sobre los efectos que te producen las trufas. A rasgos generales, las trufas cambian completamente tu realidad. Te cambian la percepción del espacio-tiempo. También modifican tu forma de relacionarte con tu propio cuerpo y con el entorno, así como también con tus emociones. Es un producto completamente natural, por lo que la potencia puede variar mucho y los efectos que tengan pueden variar mucho, aún tomando la misma cantidad y el mismo tipo de trufa. Las trufas no son solamente un capricho de la naturaleza, sino que están profundamente relacionadas con tu psique. La trufa te abre muchísimo la mente y te expande la conciencia, y es asombroso la relación que tiene este hongo con la apertura de la mente. Estos hongos eran utilizados ya en tiempos ancestrales, hace muchísimos años, para realizar ceremonias y rituales chamánicos. ¿Cómo funciona la trufa una vez la ingieres? La trufa tiene un elemento activo que se llama psilocibina. Una vez tú ingieres la trufa, al entrar en contacto con tu cuerpo, esta psilocibina se convierte en psilocibe, y así es como comienza el viaje. En la década de 1960, las trufas tuvieron un papel muy importante en la contracultura, influyendo en la música, el arte y la filosofía. Las trufas son ilegales en la mayoría de las partes del mundo, pero aquí en Ámsterdam sí que se pueden comprar, ya que ellos tienen una mentalidad mucho más abierta respecto al consumo de drogas y también tienen una mentalidad de tolerancia y de regulación de consumo. Por lo tanto, que se puedan comprar no significa que no estén reguladas, están también reguladas, y además son regulaciones bastante estrictas. Por lo tanto, Ámsterdam es uno de los destinos favoritos de Europa para los amantes de la psicodelia. Oh yeah, aquí hay de todo, gente, aquí hay de todo. Camagra. No sabemos muy bien qué es, pero tiene pinta de ser algo como que funciona en la cama, algo sexy. Luego también es raro porque hay éxtasis, que el éxtasis es ilegal, pero será de manera natural y podrán venderlo. En muchas tiendas pone como party pills, sí, que son como pastillas de fiesta. Claro. Debería ser ilegal, pero a lo mejor están hechas con un compuesto natural. Pone, en la propia caja pone party, un tic, alcohol, un tic. A lo mejor lleva alcohol. Que se puede mezclar, que se puede mezclar. Ah, que se puede mezclar, con alcohol, imagino. Vamos para Luego aquí un super jejun máximo y aquí Mr. William. Aquí tienen un cartel enorme con los diferentes tipos de trufa que hay y los diferentes efectos que tiene cada trufa. Por ejemplo, la primera, que sería la Psilocybe tympanesis, lo divide en diferentes tipos de efectos, como efectos visuales, energía, efectos en tu propio cuerpo, el efecto en el cerebro, y te lo marca por intensidad, por diferentes tipos de intensidades. Por ejemplo, este es el Psilocybe tympanesis, un visual intermedio y sobre todo efecto en el cerebro, brain effect. Pero por ejemplo, si nos vamos a las high hawaianas, que son de las más potentes, tienen el efecto visual a tope, el efecto en energía casi a tope, el efecto en tu cuerpo, tus sensaciones, cómo tú te tocas, cómo tú te sientes, también a tope, y el efecto en el cerebro a tope también. O sea, entonces, que te tomas las high hawaiians y viajas a Hawái. Te vas de Ámsterdam a Hawái en un pliqui. Exactamente. Hawái. Luego tenemos aquí, que es lo que hemos comentado antes, esto creemos que son sintéticos de drogas más fuertes, pero son sintéticos naturales o algo por el estilo, que se permite la venta, porque te pone speed, que será como que te da energía, o tiene compuestos que te dan energía, pero son legales y los pueden vender. Tiene como Turbo Energy, Euphoric Sex Caps, cápsulas de sexo eufórico y cápsulas caleidoscópicas, que yo imagino que será como que te dan más visuales y demás. Luego también hay extractos aquí de plantas, como salvia, la salvia divinorum, que es una planta sagrada también, que se supone que es súper potente, que en el momento que te la tomas, ¡buah!,
te desconectas de este plano astral y tienes un viaje de locos. Pero será también un sintético porque sí que lo pueden vender. Las setas las tienen en neveritas, las tienen en frío, en neveritas como estas. Esto sería la caja de las setas. Son como húmedas y vienen envasadas al vacío en una bolsita muy pequeña dentro de la caja. La cantidad mínima son 15 gramos. También se venden a 20 gramos y 25 gramos. Entonces, en relación a la cantidad que tú tomes, tienes un cebollazo más fuerte o más flojito. Estas son de 20 gramos y te valen 30 euros 20 gramos. Sí. Sería como una dosis para 2 personas o 3 personas. Luego aquí también tienen microdosis, que es la misma sustancia, la psilocibina, pero en cantidades muy pequeñas. Y esto lo toma la gente diario. O sea, por ejemplo, antes de irse a trabajar, pues es como una medicina, no te da el efecto de lo que es el viaje de la trufa, no tienes efectos visuales, no tienes efectos del entorno, no te cambia el tiempo, ni el espacio, ni nada de eso, pero te hace unos efectos muy sutiles de relajación, de potenciar tu creatividad, de mejorar la calidad del sueño, efectos un poco más para el día a día. E incluso antidepresivos. Hay gente que tiene depresión que utiliza estas pequeñas microdosis para serenarse y ver el mundo y ver la vida con otros ojos, con los ojos de Papá Pitufo. Por ejemplo, estas son las más potentes que hay, son las High hawaianas y tienen unos efectos súper potentes. Te va a dar un viaje de aproximadamente unas 10 horas, 12 horas, las más fuertes que tienen en Ámsterdam. Toda esta vitrina está dedicada a estimulantes sexuales. Tienes todo tipo de cosas. La verdad que no tengo ni idea de qué son cada una. Gotas españolas, Panis Drops. Panis Drops, estás seguro que son buenas y te ponen muy potente. Los españoles, ya sabéis, tenemos mucha potencia, babies. Hay muchísimas cosas que son para conseguir diferentes cosas. Hay diferentes productos que son para conseguir diferentes efectos con una finalidad diferente. Por ejemplo, Recovery para recuperarte de una actividad muy fuerte que hayas tenido. Tienes Relax y Stress Killer, matador del estrés. Focus, que imagino que será para concentrarte, a lo mejor para estudiar o cosas así. Luego Sleep, que es para dormir mejor. Hay un montón de cosas, la verdad que es una locura. Es como una farmacia, pero diferente, una farmacia diferente. Yo hay una cosa que me tomo todas las mañanas antes de desayunar porque me viene muy bien para mí, que es el auténtico. Ah, que te alargan el pene. Me alarga el pene, babies. Bueno, pues como habéis visto, acabamos de estar en el Smart Shop. Estas son las tiendas donde se venden las trufas. También venden todo tipo de productos. También venden todo tipo de productos relacionados con la mente y la consciencia. La venta en estos lugares es completamente legal, siempre y cuando cumplan con las regulaciones estipuladas por el gobierno, pero vamos, la venta es legal. Es muy legal. Es muy legal, legalísimo. Es tan legal. La venta es completamente legal y además es recomendable que si vas a consumir algún tipo de psicodélico, lo hagas a través de estas tiendas, porque la calidad de los productos que venden está controlada por el gobierno, por lo tanto te aseguras que vas a comprar un producto que ha pasado por ciertos estándares de calidad. Además, la gente que trabaja en estos lugares, aparte de ser bastante amables, ellos te van a explicar los efectos que tienen, cómo lo puedes tomar, etcétera. Entonces, es importante que si vienes a Ámsterdam y vas a consumir trufas, lo hagas siguiendo las recomendaciones de estas personas que te van a guiar perfectamente y que te van a contar cómo tienes que hacerlo para que el viaje sea bueno y salga bien. Hay que contar con una cosa, que parece que Ámsterdam está hecha perfecta para los psiconautas. Cuando consumes las trufas tienes visuales y todo lo ves distorsionado, girado, inclinado. Y aquí en Ámsterdam las casas están que se caen, o sea, es perfecto para... No es el efecto de la seta, efectivamente, esa casa está torcida. Exacto, a lo mejor estás diciendo, joder, esa casa está torcida. O sea, me estoy paranoiando, ¿es así? ¿Es real? Sí, ¿no? Porque realmente esa casa está torcida. Es real, está torcida y casi que se cae. Como por ejemplo esa negra de ahí está torcidísima hacia adelante. A ver, ahí... ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es ya el efecto en sí de la trufa. Para entender los efectos no hay nada mejor que las experiencias de las propias personas que lo han tomado, de los propios usuarios. Las personas hablan de experiencias en las que su conexión con el cosmos es completa, es algo que desafía la lógica y apenas se puede explicar para una persona que no lo ha probado. También potencian muchísimo la creatividad. Por ejemplo, artistas, cantantes, pintores han encontrado en esta experiencia de probar los psicodélicos una fuente inagotable de creatividad y de imaginación. Pero
no todo son cosas buenas y sensaciones buenas, porque también hay muchas personas que hablan de que en su viaje han tenido que afrontar desafíos complicados, partes del viaje que no han sido como esperaban o que incluso que les han podido causar miedo, pánico, inseguridad. Esto es muy importante saberlo antes de hacer el viaje, que te puede pasar, para poder afrontarlo y superarlo durante el viaje. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de cómo se debe tomar la sustancia y también incluso tener un drip sitter. Esto sería un cuidador en el viaje, una persona que no consuma, que no tome nada y que te cuide y que te ayude cuando tú entres en momentos de inseguridad o de no estar completamente centrado, de no sentirte a gusto. Esa persona te puede guiar a un camino mejor. Por eso siempre se recomienda que si hay una persona en el grupo que no lo ha tomado y puede controlar un poquito la situación, feten, mejor que mejor. Aquí hay de todo, chicos, es el paraíso de los psiconautas. Pipas para fumar distintos tipos de plantas. Cosa que nosotros no aconsejamos hacer es, si por ejemplo vas a consumir algo de esto psicodélico y lo tienes que hacer en una pipa, es hacerlo con esta, porque te pega una paranoia que no te lo crees ni tú. We want to know about truffles. Usually, how is the best way to take the truffles? Well, the most common way is, of course, chewing them for as long as possible until they melt in your mouth and then just swallow it, everything. While drinking water at the same time, you shouldn't eat anything sweet with the truffles because sugar can reduce effects of the truffles, psilocybin. So it's not good because sometimes I hear like to take the truffles with chocolate. With only dark chocolate, which is as pure as possible because chocolate can enhance a little bit the effects while not reducing it with the sugar. And usually how much time take to feel the effect? That is different from person to person and depends on metabolism. The minimum I would say is 30 minutes. The maximum can be 1 hour and a half. And usually how are the effects? All the effects also differ from person to person. Some people have visuals, some people don't. The most common is just emotional boost, so you are on peak of your emotions. Whatever your experience at the current moment, it just gets intensified. It can be happiness, it can be joy, it can be euphoria, it can be also negative emotions sometimes. That's why they're believed to be more spiritual and therapeutic rather than just fun drugs. Usually when somebody has a bad trip, why that people have that bad trip? For some reason? Because they might be uncomfortable mentally in their head. So that's why it's recommended to do the first time, especially to do the truffles in some quiet atmosphere with people that you trust. The best, of course, is to have somebody watch you, or you can also be by yourself, but then you should be very careful in a quiet place, preferably in the park as well. And it's better to always keep something sweet with you, like a bar of chocolate and some sweet drinks like Coke or juice. If you eat, the effect is supposed to disappear? It doesn't disappear straight away because it also takes some time for your body to process the sugar. The sugar doesn't really make the effect vanish completely, but it can only reduce it and make it last a little bit long. To try to quiet a little bit the effects, no? And not go like super crazy. And also this is a psychological effect, so if you think that you're gonna be okay, that you will be just okay because you think so, you believe in it. Because we think that if you are in a good state with yourself and also with the people that you are doing it, almost for sure you are gonna have a good trip. Yeah, exactly. You can as well have a good trip at the party if you really enjoy the party and the music, so you concentrate only on the party, on the music, on the vibe, and nothing else bothers you. Then you can also enjoy the trip on truffles at the same time. Well, the mildest that we usually offer for beginners is Mexicana, and the second mildest... Mexican is for beginners because the effects are lower than extremely low and very often no visuals or low visuals. And the second mildest is Atlantis, which produces a bit more visual effects for most people, so that usually makes it more colorful, more magical experience. It's more like visuals, like patterns or geometric visuals. Yeah, patterns, geometry is possible, some images, you can see just anything which your imagination is capable of producing, so you can see any kind of pictures, and sometimes it's really colorful. Thank you very much. One question, when you have a bad experience, is possible that the experience is physical or only mental? Can be both. Can be
physical, it can be mental. It depends what you concentrate on or what bothers you at the current moment. Very often, it's just better not to concentrate on the physical, what you feel in your body. So it's best to make yourself as comfortable as possible so nothing can bother you. No cold temperatures, no pain in your muscles or anything, because it's also possible to feel it. That's nice. Thank you very Thank you much. so much. Very Super happy kind. to- Thank you. Nice to meet you. Thank you so Nice much. to meet you. Nice to meet you Bye. as well. Chicos, estamos súper contentos. Estamos súper Hemos contentos. hecho nuestra primera entrevista. Porque hemos hecho nuestra primera entrevista. Bueno, Marco la ha hecho porque a mí me daba mucho vergüenza. Para nosotros esto es un proyecto nuevo y todo esto que estamos haciendo es nuevo para nosotros y obviamente cada vídeo que hagamos irá siendo mejor porque vamos aprendiendo en cada Vamos vídeo. dando pasitos poco Claro, a poco. vamos aprendiendo la edición, vamos aprendiendo en cómo grabar y hoy ha sido nuestra primera entrevista, que es una tontería, porque ha sido nuestra primera entrevista y encima en inglés. Así que estamos muy contentos, gente. Esperemos que os guste mucho este vídeo, porque lo estamos haciendo con todo nuestro amor del mundo. Eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Imagínate, por ejemplo, ir andando por la calle a verte tomar las trufitas y encontrarte con este colega. Es bastante conocidillo, ese seguramente sí que está bien. Ahora mismo se mueve y me da un parraque. Que imagínate que se mueve ahora mismo. ¡Ay, gilipollas! Bueno, mis panas, os queremos compartir una serie de consejos para todas aquellas personas que quieran probar las trufas psicodélicas. Estos consejos os van a ayudar a tener una experiencia inolvidable que sea segura y de esta manera podáis disfrutarla. Consejo número 1. La seguridad es algo primordial. Aconsejamos que os encontréis en un estado de ánimo positivo y relajado. También es aconsejable encontrarse en un sitio tranquilo donde no haya muchos estímulos que os puedan distraer y que pueda hacer que la experiencia sea abrumadora. Punto número 2. Un trip sitter. Es una persona que va a estar sobria a lo largo del viaje. Esta persona se va a encargar de darte apoyo emocional y encargarse de que todo esté en orden. De esta manera, el viaje va a ser seguro y vas a poder disfrutarlo con la confianza de que esta persona te va a ayudar en cualquier momento. Punto número 3. Dosis bajas. Aconsejamos empezar con dosis bajas, ya que con las trufas nunca sabes y el efecto puede ser muy potente. Por lo tanto, mejor errar de haber tomado dosis bajas al hecho de tomar demasiado y que no puedas gestionar la experiencia. Punto número 4. Relájate. La música suave y el arte puede enriquecer muchísimo tu experiencia. También la meditación y la contemplación puede hacer que profundices más en este viaje y puedas sentir más y tener una experiencia mucho más introspectiva. Punto número 5. Las trufas psicodélicas no son para todo el mundo. Si tienes antecedentes de problemas mentales o te encuentras en un estado depresivo y con problemas de ansiedad, no aconsejamos que las tomes. Y si es así, es mejor que antes consultes con un especialista como pueda ser un médico. Por lo tanto, ya sabéis, si estáis interesados, seguid todos estos consejitos y probablemente vuestro viaje sea fetén, fetén, fetén. Bueno, mis panitas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya parecido muy interesante. A nosotros nos parece súper interesante. Sacamos bastantes conclusiones al ahondar un poquito más en el tema de las trufas. Consideramos que, como todas las sustancias, nada es bueno ni nada es malo completamente, sino que las cosas hay que comprenderlas, entenderlas y saber usarlas. Imaginamos que los efectos de las trufas, según se vayan estudiando, porque se siguen estudiando y se siguen sin comprender realmente del todo, según se vayan estudiando para fines terapéuticos, iremos aprendiendo más por qué hace estos efectos en la mente y cuál es el sentido de todo esto, porque la verdad que es algo muy misterioso y todavía bastante poco conocido. Y bueno, mis panas, con este maravilloso sol nos despedimos y como siempre os queremos decir que muchísimas gracias por vernos y por apoyarnos, porque si os habéis quedado hasta el final del vídeo es porque os interesa lo que os estamos mostrando. Nos gustaría poder seguir mostrándoos curiosidades por el mundo y para poder apoyarnos la mejor manera es dándonos un like y suscribiendo, porque con la campanita además os vais a poder enterar de todos los vídeos que vayamos subiendo semanalmente. También, si tenéis alguna pregunta, algún consejo que darnos, algún sitio donde os gustaría que fuéramos, escribidlo en los comentarios que nosotros os vamos a contestar. Como siempre vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que disfrutéis, aprendáis y os lo paséis genial con nuestros vídeos. Así que mis panas, Muchísimas gracias un abrazo muy fuerte. y que tengáis una vida llenísima de viajes y aventuras. Close my eyes, I count to 10, I miss you. Tell me again, why didn't I follow you?